Nos da muchísimo gusto que te animes a disfrutar este contenido creado con mucho amor para ti. El día de hoy, continuando con este maravilloso tema, te traemos la tercera entrega de la entrevista a nuestra invitada especial, Hitari, una mujer con ceguera total, quien nos está contando cómo vive la emocionante experiencia de ser mamá junto a su esposo y su hermosa niña, ambos también con ceguera al 100%. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte si aún no lo haces, dejar like en este video, compartir este contenido y echarle un vistazo a los videos de nuestro canal. Seguro encuentras cosas muy interesantes y enriquecedoras. De igual forma, es muy importante para nosotros leer tus comentarios y sugerencias para que esta preciosa familia siga creciendo a cada momento. Y sin más preámbulos, comenzamos. Y por ejemplo, ¿ella gateó previamente a esto? A la caminata, ¿ella gateó? Sí, ella tuvo andadera, ella gateó y también tuvo un juguete, es como un carrito y ella se va jalando y el carrito al mismo tiempo que va caminando prende luz y sonido, pero la verdad es que no recuerdo cómo se llama. Creo que son gimnasios interactivos, ¿no? Sí, creo que sí, algo así. La verdad es que te digo, no recuerdo. Y le decíamos, agárrate y tienes que empezar a caminar. Y cuando ella se agarraba de ese juguete, lo hacía muy bien. Pero entonces se dejaba de agarrar y así solita y no, o sea, le daba miedo, se sentaba, o sea, porque no se tiraba, se sentaba y no caminaba. Pero te digo que ya después ella, conforme fue pasando el tiempo, ella solita volvió a retomar esta parte. Excelente. Y por ejemplo, este proceso de cuando uno empieza a comer, porque pues habitualmente los niños comen, o los niños normovisuales más que nada, se basan y hacen las cosas conforme a lo que ven. Pero nosotros al no ver, pues sí tienen como que explicarnos. Digo, esto se lo aclaro a la audiencia más que nada porque pues obviamente no todos tenemos esta oportunidad de tener personas con discapacidad visual, entonces es importante el que ustedes como audiencia entiendan que nosotros pues no funcionan de esa manera, inclusive el comer, ciertas cosas que a lo mejor niños imitan. Nosotros no tenemos esta posibilidad porque pues no vemos, ¿no? Entonces, de cierta manera, son cosas que a nosotros nos tienen que explicar. ¿Cómo fue para ti el explicarle a tu nena qué fue lo que implementaste para poder llevar esto a cabo? Si algo yo aprendí es a que un niño, tú te das cuenta, y un niño normovisual se guía por lo que ve, o sea, con la comida se guían a lo que ven, o sea, si ellos ven algo así, hay quienes ven algo caldoso y dicen, no, yo no quiero, pero ven algo, ponle tú unas salchichas fritas, unas papas fritas y yo quiero, ¿no? Entonces, con Leslie fue a base de darle pruebitas, ¿no? Nosotros siempre decíamos desde chiquita, hoy vas a comer sopita. La sopita tiene caldito, pero no pasa nada, todo va a estar bien y tienes que probarla para que tú sepas si te gusta o no te gusta. Entonces le dábamos con la cuchara un poquito de sopa y nos dábamos cuenta si le gustaban las cosas o no, porque las cosas que le gustaban se las comía, pero lo que no, haz de cuenta que ella solita con sus manos, ella regresaba la comida de la boca a sus manos y era, o sea, era señal de que a ella no le gustaba. Que claro, eso está mal, o sea, finalmente sabemos que eso está mal, pero también fue una manera en la que nosotros nos dimos cuenta de que a ella no le gustaba ese tipo de comida. Y ella, ¿qué crees? Que ella siempre tuvo gusto por las cosas como el chicharrón de cerdo que venden en los tianguis o en las carnicerías así. Siempre le ha gustado mucho y hasta la fecha. Por ejemplo, las papas fritas, la sopa aguada, o sea, la sopa que sea, ¿no? De codo, espagueti no, de codo, fideo, letra, o sea, siempre le ha gustado mucho la sopa. La carne también, el pollo, la carne de puerco, porque otra cosa que cuando ella empezó como a comer más esta parte de carnes y demás, tú sabes que la carne luego tiene como pellejitos, tiene partecitas nerviosas que están un poco más duras, y ella, o sea, luego hacía como, o sea, no, luego hacía así como queriendo No quiero.
Ajá, entonces, o sea, luego, ¿no? Ya cuando la veías ya tenía el pedacito de carne en las manos, ¿no? O incluso cuando lo tenía en la boca, pues dámelo, o sea, no te gusta, dámelo, porque finalmente, no sé, a mí de chiquita me llegaron a hacerme comer ciertas cosas que a mí no me gustaban y que hoy en día, híjole, o sea, yo luego, por ejemplo, pasa de que, no, pues hoy que vamos a comer, no, pues tal cosa, y a mí me da coraje, o sea, a mí me mencionas, son cosas que me como, pero me las como más de a fuerza que de ganas, una de esas cosas es el Claro. huevo, entonces dicen, ¿qué vamos a comer huevo? Ay, y yo entre mí, ¿por qué huevo, no? O sea, pudiendo comer otra cosa, ¿por qué huevo? Pero a mí el huevo me obligaron a comerlo desde que yo era chiquita y yo no quisiera que con mi hija pasara lo mismo, ¿no? Ella finalmente va a ir comiendo las cosas, o puede ir comiendo las cosas conforme ella vaya sintiendo como el gusto o la, de cierta manera, la atracción hacia ellas. A ella no le gustaban las cosas como la crema, la sopa fría, el espagueti, no le gustaba los frijoles, bueno, hasta la fecha no le gustan tanto, pero hay maneras, o sea, es que uno se da maneras de cómo hacer que a un niño se pueda comer un poco más fácil las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi hija no le gustan los frijoles así, los frijoles de la olla, ¿no? O el platito de frijoles ya refritos, pero por ejemplo, sé que a ella le gustan mucho las cosas como doraditas, entonces un taquito dorado de frijoles o una quesadillita dorada de frijoles o una tostadita con tantitos frijoles, o sea, sé que así ella se lo va a comer porque a ella le gustan las cosas crocantes. Claro. Y por ejemplo, a ti el uso de cubiertos, el manejo de cubiertos, porque también es algo complicado, sinceramente, o sea, ya abordando este tema, pues como volvemos y reiteramos, ¿no? Los niños normovisuales pues agarran el cubierto conforme ven que los demás lo toman, ¿no? Pero nosotros pues sí tienen que enseñarnos el cómo agarrar un cubierto, cómo utilizar correctamente un cuchillo, ciertas cosas que sí se tienen que enseñar. ¿Cómo fue para ti esta parte? ¿Cómo decidiste tú enseñarle a tu nena a comer por sí sola? Es algo que todavía seguimos llevando a la práctica porque ella es muy, ¿cómo te explico? A ella le enseñamos, bueno, mira, le enseñamos a agarrar, un ejemplo, no la cuchara. Le decimos, tienes que agarrar la cuchara de esta manera y llevártela a la boca. Entonces lo hacemos junto con ella, agarramos la cuchara junto con ella y junto con ella la llevamos a su boquita. Entonces le decimos, ahora hazlo tú y trata de hacerlo, pero por ejemplo, o sea, ya después cuando la ves ya está con la cuchara azotándole en la mesa, ya está pegándole al plato con la cuchara, o si es sopa o así algo con caldito, ya está salpicando el caldo, ¿no? Con la misma cuchara, entonces, o sea, es cuando como que entras... esa parte de distracción, ¿no? Como... Ajá, o sea, juega y digo, finalmente sí, un niño tiene, o sea, porque hay muchos que vemos, yo antes decía, es que no tiene por qué jugar con la comida no se juega, y de hecho todavía, o sea, pero ya un poco menos. Pero luego me pongo a pensar y digo, bueno, es que finalmente si no juega, ella no va, o sea, ella de cierta manera no va a querer de otra manera aprender, ¿no? Entonces, ahorita es algo que sí nos está costando trabajo, con la cuchara más que nada, no en tanto el agarrarla, sino que ella empiece a equilibrar el peso de la cuchara para llevarla del plato a su boca. Igual depende de con qué cuchara, porque ella se le ha hecho más difícil comer con cucharitas chiquitas, como cafeteras o con cucharitas de plástico, a que si yo le doy una cuchara sopera. O sea, si yo le doy una cuchara sopera, come mejor que con una cucharita de plástico o con una cucharita cafetera, así. Entonces, sí se nos está haciendo complicado y te digo, todavía seguimos con esa parte porque es algo que a ella le ha costado trabajo. E igual como hace un año tuvo un accidente en una de sus manitas, entonces la verdad, eso también en cierta manera nos retrasó con algunas cosas de ella porque pues era de que estar en el hospital un mes, más aparte el reposo, más aparte el que ella volviera como a tomar esta parte de pues de volver a mover los deditos en su totalidad, ¿no? Entonces, la verdad sí fue algo que nos retrasó de cierta manera, pero finalmente ya pasado el tiempo que tenía que pasar, lo volvemos a retomar, pero nos está costando algo de trabajo porque
pues entre un niño crece más, va teniendo más ideas y le está costando como más trabajo aprender esta parte, pero ahí vamos poco a poco. Y con un cuchillo, la verdad, no te podría decir, porque con ella todavía no llevamos esta parte de manejar un cuchillo. Más que nada porque, como te vuelvo a repetir, por el atraso que tuvimos con ella, además de que todavía como que está asimilando el utilizar una cuchara. Cuando es comida que se tiene que picar, su papá o yo somos quienes le partimos la carne o lo que sea que ella esté comiendo. O sea, la apoyamos en ese aspecto que, claro, ella ya debería de saber agarrar cubiertos, pero también, o sea, como te vuelvo a repetir, no la vamos a apresurar porque también es algo que ella Es un ella va a proceso. decir, no, exactamente, entonces, primero una cosa y después vamos con otra. Sí, al igual, pues para que la gente conozca un poco más cómo es este proceso y no dejarlos como en suspenso en esta parte, me gustaría compartir cómo fue que a mí me enseñaron el utilizar cubiertos. La verdad, siendo sincera, es bastante complicado al principio el utilizar los cubiertos. ¿Por qué? Porque para empezar no dimensionamos como tal lo que hay sobre todo en platos extendidos. Entonces, el aprender a como juntarlo y que no se riegue del plato es un proceso complicado, pero en referencia, por ejemplo, al cuchillo, de la manera en la que me lo enseñaron a mí, fue con plastilina. Primero empezamos con plastilina a cortar pedacitos y luego ya empezamos con pollo, que es un poquito más suave, y luego seguimos con carne. Es un proceso, la verdad, bastante complejo, es algo que aún en la actualidad, siendo sinceras, cuesta. ¿Por qué? Porque cuando es carne como muy dura, sí tienes que requerir el apoyo de una persona externa, pero claro que se puede. O sea, el enseñarte a un niño a comer correctamente es un proceso, sí, pero se puede, claro que sí. Pero además de que es un proceso bastante complejo, es algo con lo que tienes que tener el cálculo, porque por ejemplo tú picas, no sé, una salchicha, la salchicha gira, tienes como que medir la dimensión de lo que vas a partir y la dimensión de la superficie sobre lo que tú vas a partir. Entonces sí, la verdad es algo complejo, pero que no es imposible, o sea, porque yo he conocido personas con discapacidad visual que, híjole, o sea, comen súper bien con los cubiertos, saben comer muy bien, entonces no es algo imposible, o sea, quien diga que es imposible no lo es, pero sí hay que llevar la utilización de cubiertos a la práctica para que eso no sea como que algo que cuando nos encuentremos en una situación formal o etcétera, sea algo que para nosotros sea complicado, ¿no? Incluso podría decir que hasta pues traumático porque Vergonzoso, ¿no? O sea, porque no sabes cómo hacerlo y te encuentras como con esa zozobra de decir rayos, o sí. sea, ¿y ahora cómo le hago y si me están viendo? Y, o sea, es un dilema verdaderamente. Y finalmente los comentarios de la gente no se hacen esperar, ¿no? Porque no sabes usar los cubiertos y, ay, es que no sabe, ¿no? O la gente que ve, ay, es que no sabe. Y se hacen señas, ay, ayúdale, ay, es que no sabe, ay, es que ya tiró, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, te incomoda, o sea, y es algo que es incómodo, o sea, y es cuando dices, ¿qué hago, no? Y, o sea, hay gente que te dice, ay, te ayudo a partir, no sabes, o sea, y no sabes o no puedes, ¿no? Entonces, sí es algo incómodo, entonces, No, además la te encuentras en un aspecto vulnerable de decir, o sea, ay, Dios, o sea, sí es sumamente complicado. Sería interesante el que ustedes pudieran hacerlo alguna vez como una actividad, nada más por experimentar, porque la verdad sí es un reto. O sea, quien diga que no, la verdad es un reto. ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, de niña? ¿Cómo te enseñaron este aspecto? la verdad, yo aprendí chiquita, para serte sincera, no lo recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es que sí, exactamente como tú dices, primero me pusieron desde las comidas más suaves hasta lo más duro y complejo, ¿no? Que ya vendría siendo como la carne de puerco, la carne de res. La carne de res es más dura para partir y demás. Pero si te soy sincera, o sea, cómo bien empezar a llevar a la práctica, no recuerdo, porque yo sí fui a una escuela de estimulación para niños con discapacidad desde los 9 meses
Entonces, la verdad, yo no me acuerdo. Yo ya cuando tenía 4 años, yo ya comía yo sola. O sea, agarraba mi vaso yo solita para tomar agua o lo que fuera y comía yo solita. En la primaria, ya después, las niñeras que estaban en el comedor, porque había comedor, ellas siempre te decían, ¿te pico la carne o puedes, no? Entonces me llegaron a enseñar, pero ya me llegaron a enseñar con los cubiertos. Entonces, obviamente, esta parte de juntar la comida, ellas lo hacían, o sea, yo agarraba el cubierto, pero ellas, por ejemplo, me hacían el movimiento que yo tenía que hacer con las manos. Entonces, ya llegaba un momento determinado en el que ellas, o sea, me llegaron a decir, tú ya puedes, ¿no? Pues ya. Y sí, o sea, era algo que ya después pude hacer, pero si te soy sincera, la verdad, cuando yo estaba chiquita, te digo, me enseñaron, pero no recuerdo exactamente porque yo estaba, la verdad, muy chiquita. ¿Cómo fue para ti el enseñarle a tu nena a bañar, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, ¿cómo puede ser que te bañes solo? Pues claro, es algo totalmente normal, ¿no? Pero al principio también es un proceso un tanto complejo. Entonces, para ti, ¿cómo fue el enseñarle a tu nena esta parte? No, mira, la verdad, eso no fue difícil porque en una ocasión yo le estaba bañando y me dice, yo me quiero aprender a bañar solita. Le digo, ¿estás segura? Y me dice, sí. Le digo, primero le dije, no, porque todavía estás muy chiquita. Pero la verdad, bueno, esa ocasión pasó y yo lo platiqué con su papá y su papá me dijo, no, o sea, si ella quiere aprender, enséñala, o sea, porque finalmente va a ser algo que tiene que hacer sola y entre más grande, menos lo va a hacer. A la siguiente ocasión le dije, ¿te quieres aprender a bañar? Sí. ¿Estás segura? Sí. Entonces le eché champú y le dije, mira, el jabón lo vas a sentir como un poquito como espumoso. Cuando ya sientas así es porque ya tienes jabón en la cabeza y te tienes que tallar. Y me dice, ¿cómo me voy a tallar? Y ya le tuve que enseñar a tallar, porque tú sabes que tallar la cabeza es como si te estuvieras rascando. Entonces le enseñé primero en las manos, después en sus hombritos, en su espalda. Y le digo, ahora lo tienes que hacer tú, pero en tu cabeza. Pero ella también ya, esa parte de rascar, ella ya, o sea, ya era algo que llevaba a cabo. Entonces también le dije, no, tienes que rascar, haz de cuenta como si rascaras tu cabeza. Y empezó a hacerlo. Y sí, o sea, primero se rascaba en un solo lugar. Y le decía, no, hija, tienes que rascarte adelante. Ya le expliqué dónde, ¿no? Con sus manos atrás, en la nuca, porque no nada más te puedes rascar a los lados, tienes que rascarte exactamente arriba, o sea, arriba de la cabeza hasta arriba. Le digo, y tienes que ir moviendo las manitas. Y la fui enseñando y sí, igual a tallarse el cuerpo. También, o sea, le dije, tú te vas a dar cuenta si tienes jabón, porque vas a sentir resbaloso esa parte de tu cuerpo. Entonces, te lo tienes que quitar metiéndote al agua. Igual que como lo hicimos con la cabeza, pero le fui enseñando, obviamente sin rascar, porque pues, si no te rascas, pero le fui enseñando con sus manos, la fui guiando por donde y ya después ella lo empezó a hacer solita. Claro, ella todavía no ha tenido como esa autonomía de decir, me voy a meter a bañar yo solita y ábreme la llave, porque la regadera es eléctrica. Entonces, la verdad, yo sí tengo mucho pánico con cuestiones de la luz. Entonces, ¿no? Mejor es prevenirse. Sí, estoy así como que, ay, Dios mío, ayúdame, ¿no? Ilumíname, que no me pase nada. Sí, claro. Entonces, esta cuestión de que ella se meta a bañar, o sea, solita, sí me da miedo, que claro, sé que lo va a tener que hacer, pero me digo, no, o sea, de que te bañes solita, que te talles, no tengo problema, pero de que tú te metas solita al baño y que yo te esté abriendo la llave nada más para que tú te bañes, ahí sí me da pánico, me da miedo. Y, por ejemplo, ella ya va al bañito sola. ¿Cómo fue el proceso de dejar pañalito y ir al bañito sola? ¿Cómo fue para ti? ¿Fue complicado? Porque para muchos papás, de verdad, eso, híjole. Mira, con el baño, sinceramente es algo con lo que todavía estamos un poquito batallando, que ya es menos porque todavía llegamos a tener algunos accidentes, pero sí ha sido un poco complicado el proceso, más que nada pues porque ella ya está un poquito grandecita, ¿no? Y a lo mejor hay quienes oyendo este podcast, pues a lo mejor me van a criticar y me van a decir, ay no, pues ¿por qué no le enseñaste más chiquita, no? O ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque siempre antes de escuchar y demás nos ponemos a juzgar, pero realmente no sabemos qué es lo que pasa. O sea, no todas las crianzas son iguales. Entonces con ella, te digo,
hace un año tuvimos su accidente. Entonces, la verdad, sí, para nosotros fue algo, pues no te puedo decir que fue un cambio definitivo porque no lo fue, pero sí fue algo, para mí fue algo muy duro en su momento porque yo decía, ay no, y mi hija sí va a poder seguir moviendo su manita o va a perder fuerza en su manita, que claro, fueron cosas que yo me pregunté en vano porque con ella siguieron las cosas igual, pero yo me volví como que no, o sea, tú no puedes hacerlo, yo te ayudo, yo lo hago por ti. Nunca a ella le dije que ella no podía hacerlo, pero a su papá sí le decía, es que no va a poder hacerlo, yo lo hago y demás, hasta que tuve que entender que lo que pasó no la iba a detener, ¿no? Entonces con el bañito perdimos el tiempo que pues que para ella hubiera sido vital que aprendiera, pero ahorita actualmente sí nos ha costado porque luego le decimos, tienes que avisar, pero si por ejemplo no está su papá o no estoy yo, ella se hace o no, o me dice, mamá, quiero ir al baño, pero ya se está haciendo. Entonces Sí, nosotros lo que es como que estar ahí con ella y preguntarle, ¿quieres ir al baño? No. ¿Quieres ir al baño? No. ¿Quieres ir al baño? No. Pero, por ejemplo, o sea, ya llega un momento en el que ella misma, o sea, dice, ya quiero ir al baño, ¿me llevas al baño? Pero en el camino, o sea, se va haciendo. Y ya le explicamos que tiene que ella sentir en su cuerpo antes de que le empiece a andar pipí y esperarse un poquito a que podamos llegar con ella a la taza del baño. Sí, claro, avisar como con antelación. Y esto de verdad, a audiencia que esté escuchando el podcast, es algo súper natural, pasa inclusive con niños normovisuales y con mamás normovisuales. Esto es un proceso, ¿no? Entonces, sí quisiera hacer como mucho hincapié que no somos nadie para juzgar en la vida de nadie, ni la crianza que nosotros le damos a nuestros hijos, porque cabe mencionar, nosotros también estamos aprendiendo a ser papás, ¿no? O sea, nadie nace siendo un experto y nos vamos a equivocar mucho a lo largo de nuestro aprendizaje como padres. Entonces, pues sí quisiera como hacer mucho hincapié en el que todos vivimos ciertos procesos de manera diferente y esto no nos hace mejores o peores papás, simplemente es parte del aprendizaje mutuo, ¿no? Tanto de tu hijo como de ti como papá. Estás aprendiendo a ser papá y también a su vez estás enseñando a tu hijo cosas de la vida diaria. Continuará. Para cerrar con broche de oro este tema tan fascinante, no te pierdas el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, hora del Centro de México, la última entrega de esta gran entrevista a una gran mujer. No olvides dejarnos un like, interactuar con nosotros mediante comentarios y compartir nuestro contenido para que más personas se unan a esta linda familia de la que tú ya eres parte. También recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar todas las notificaciones para que estés al día con todo lo que traemos especialmente para ti. Y recuerda que para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar,